Si estás entrando a este video es porque quieres evitar tener una aplicación o una página web mediocre. Uno nunca quiere entrar a una página en donde no haya nada, que solamente ofrezcan los servicios, o una aplicación donde solamente venga algunas imágenes y ya, y que pues la gente entra, la descarga, cuesta mucho trabajo descargarla y pues simplemente se van. ¿Quieres saber cómo evitarlo? Quédate conmigo. Soy Gibran Martínez, director general de Strawberry. Recuerda que en Strawberry tú lo sueñas, nosotros lo creamos. Vamos a suponer que ya tienes una página web, que ya tienes una aplicación móvil, pero la gente no está lo suficientemente enganchada, no están comprando tus servicios, no estás teniendo la interacción que tú esperabas, la gente no está reaccionando, simplemente estás teniendo muchas descargas o muchas visitas y hasta ahí queda. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tienes una meta específica clara para tu negocio. No estás definiendo la meta de cómo debería de ser tu presencia en internet, ya sea con una página web o con una aplicación móvil. Es decir, si la interacción o si la meta número uno es que la gente haga una interacción y que compre tus servicios, tus productos, y no se está logrando, es porque o no es lo suficientemente clara o estás metiendo demasiados distractores en la página. A lo mejor tienes más, o tienes primero el canal de Facebook y la gente le llama la atención lo que pones en Facebook y se van a Facebook, pues los estás sacando de tu página. O a lo mejor le pones compartir app y pues estás poniendo, sí, descarga mi aplicación, y le estás diciendo a la gente, distráete, vete, distráete, no quiero que compres nada ahorita. Lo primero que tienes que hacer es mostrar a la vista del usuario en el momento en que llegan lo que le llame la atención, lo que digan, esto lo quiero, esto me gusta. Solamente tienes 8 segundos para que la gente vea tu página, vea tu aplicación y evalúe si le guste o no. El cerebro humano hace decisiones demasiado rápido y uno no tiene tiempo para perderlo en ese tipo de reacciones de la gente. Es decir, debes de llamar a la acción, debe de ser conciso, claro. Supongamos que ahora vas a crear un sitio web desde cero. Completamente vas a iniciar, apenas vas a ofrecer tus productos y todo. Ya tienes tus productos, ya tienes tus servicios y te los empiezan a comprar. ¡Qué bien! Muy bien. Y ahora, ¿qué más? La gente no se está enganchando con tu página. Es solamente una venta unitaria. Llegan una vez, te compran, se van y nunca jamás regresan. ¿Por qué? ¿Por qué no les estás dando el seguimiento? Debes de obtener sus datos, debes de tener, más que nada, lo más importante aquí es el correo electrónico, obtener ese correo, meterlos en una página o en en un autorrespondedor. Hay muchas plataformas en internet que lo que hacen es que en el momento en el que obtienes el correo, principalmente el correo, pero puede ser cualquier información que tú quieras. Normalmente a la gente no le gusta dejar mucha información. En este caso yo lo que recomiendo es que solamente sea el nombre y correo, y en el momento en el que ellos te lo dejan, tú los pones en una lista para saber qué información más adelante les vas a ofrecer. Supongamos que vas a ofrecer, no sé, unas playeras. Estás vendiendo playeras o camisetas, como dicen por allá en Sudamérica. Le estás ofreciendo sus camisetas, sus playeras, ¿y qué crees? Solamente te lo compran una vez y ya jamás vuelves a tener. Cuesta muchísimo trabajo obtener una venta. La primera venta donde la gente ya confía en tu producto o en tus servicios, y solamente si la tienes una vez y ya, no le estás sacando el provecho que deberías de sacarle. En el momento en que los guardas, todos los contactos en esta plataforma autorrespondedor, les mandas un correo de bienvenida, les das seguimiento, probablemente les puedes ofrecer más productos o servicios que están saliendo, a lo mejor la playera de temporada, no sé, suéteres,
gorras, camisetas, lo que sea, se los puede seguir ofreciendo más, más detalladamente conforme el tiempo va pasando. A lo mejor ya que viene la temporada navideña, pues desde, no sé, desde principios de diciembre empiezas a ofrecer tus servicios, tus promociones, que a lo mejor solamente sea hasta antes de Navidad o hasta antes de fin de año, la venta de fin de año, donde la gente pueda donde la gente pueda recibir tus productos y tus servicios y no que quede solamente en una sola venta. Para mí se hace como un flujo, es decir, llega el cliente, te compra, ya te dejó tus datos o sus datos y ahora sí le damos seguimiento, le seguimos ofreciendo cosas. Después de que ya le ofrecimos cosas, te vuelve a comprar y se vuelve un cliente ya continuo de tu sitio, de tu página, de tu aplicación. Es muchísimo más recomendable que tus clientes lleguen, te compren otra vez, te compren otra vez, te compren otra vez, aunque sean muy pocos. Aunque a lo mejor de 100 clientes que te hayan comprado, solamente te compren 20 cada mes, esos 20 clientes ya están fidelizados con tu marca, ya tienen todos tus productos, ya solamente están esperando que tú estés sacando la nueva promoción y que te compren y te compren y te compren. Eso es muchísimo más seguro, muchísimo más estable para tu negocio, para tu producto que estés ofreciendo, que solamente consigas una venta, otra venta y que a lo mejor este mes no hiciste suficientes promociones o simplemente la promoción no pegó y pues simplemente no tengas clientes. Lo más importante es continuar haciendo que tus clientes te compren y te compren, porque el mayor problema es que te compren una vez. La primera venta cuesta 7 veces más que las ventas consecutivas. Así es que si ya estás logrando esa primera venta, manténlos ahí. En inglés dicen keep them in the loop, es decir, simplemente sígueles ofreciendo tus servicios, tus promociones, lo que les estés mandando, y que ellos te conozcan y que te tengan en su presencia, que te tengan en su radar. Y con eso vas a tener muchísimo más clientes, vas a tener más conversiones. Es muy, muy recomendable tener solamente esos 20 clientes, a lo mejor tener 100 clientes, pero el siguiente mes no pones promociones, no tienes ni siquiera visitas o ni siquiera tienes descargas de tu aplicación. Y por favor asegúrate de que tu aplicación no sea mediocre, que tu página web no sea mediocre. Ten algo donde la gente esté contenta, donde los mantengas en el radar, que ellos te tengan en su radar y que sepas que a lo mejor de todos tus suscriptores de ese autorrespondedor, de esa plataforma que manda automáticamente correos, que simplemente sepas que de toda la lista vas a tener siempre a cierta cantidad de personas, esos 20 que mencionaba, pues a lo mejor esos 20 los pones en otra lista donde sean completamente los clientes que sabes que seguro te van a comprar, que a lo mejor el porcentaje de compra va a ser de un 80%. Yo prefiero que tengas esa lista con el 80% de tus clientes que sí te compran mensualmente. Y así evitas tener una aplicación mediocre, una página web mediocre que solamente quedó en una venta y ya, y que pues ya no te conocen o que se olvidan de ti. Yo he comprado en muchísimos lugares y ha sido solamente una venta de una vez y ahí ha quedado. Y ya hice como cliente, ya hice la visita al lugar o ya metí mi tarjeta de crédito por internet. Y pues simplemente ya no regreso, a pesar de que el producto hubiera estado bien chido, que a mí me gustaría seguir comprándolo, pero simplemente no me lo ofrecen, no me lo ponen ahí, pues no lo compro. Así que no te olvides de darle a tus clientes la opción de que te sigan comprando. A lo mejor uno nunca piensa en eso y pues esto te puede ayudar a incrementar tus ventas, a no tener algo de una sola vez y mantenerlos en the loop y pues aumentar tus ventas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cada vez que publicamos un nuevo video y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.